Bienvenidos otra vez más a Momentos de Historia. Hoy continuaremos con Santa Clotilde. En los ecos del pasado hay secretos que contar, historias olvidadas que nos vuelven a llamar, de leyes y batallas, de amores y traición. La historia nos susurra, escucha su canción. Ven, viajemos juntos al ayer, donde el tiempo no puede volver. Entre ruinas, arte y esplendor, descubre el mundo con pasión y fervor. Que el tiempo guardó, legados que el hombre dejó. El pasado nos guía, su voz no se olvida. Es hora de aprender, ven conmigo hoy. Ven, viajemos juntos al ayer, donde el tiempo no puede volver. Entre ruinas, arte y esplendor, descubre el mundo con pasión y fervor. En este capítulo exploraremos una de las facetas más humanas y conmovedoras de Santa Clotilde, su maternidad y los desafíos personales que enfrentó tras la muerte de su esposo, Clodoveo I. A lo largo de su vida, Clotilde no solo fue una reina y una madre, sino también una mujer que vivió el dolor y la tragedia, pero que, a través de su fe, logró encontrar la fortaleza para seguir adelante. Clotilde y Clodoveo tuvieron varios hijos, y su descendencia fue parte fundamental para consolidar el poder franco. Estos son Clotario I, Childeberto I, Clodomiro I y Teodorico I, quienes como sucesores de Clodoveo I tendrán que repartirse el reino. Sin embargo, la vida de Clotilde estuvo marcada por grandes tragedias. La muerte de su hijo mayor, Clodomiro, fue un golpe devastador para ella. Clodomiro muere en el año 524, a una edad temprana, en una batalla contra los borgoñones, en aquel entonces conocidos como burgundios. Este acontecimiento no solo fue una tragedia personal, sino que también tuvo un impacto profundo en la política del reino, ya que el futuro de la dinastía se veía amenazado. La muerte de Clodomiro dejó a Clotilde con el corazón roto, pero también la obligó a enfrentarse a la realidad, pues en un contexto político complicado, a pesar del dolor, ella no dejó que la tragedia la debilitara. En lugar de eso, se convirtió en una figura central en la educación y formación de sus hijos sobrevivientes, buscando asegurarse que el reino continuara bajo la influencia de la fe cristiana y la unidad familiar. El dolor de perder a un hijo es indescriptible, pero para Clotilde esa tragedia no fue el único sufrimiento que tuvo que enfrentar. A lo largo de su vida perdió a varios de sus hijos, lo que la convirtió en una mujer profundamente marcada por el dolor. Además de la muerte de Clodomiro, Clotilde también sufrió la pérdida de otros hijos en circunstancias difíciles. A pesar de la tragedia, su fortaleza como madre fue incuestionable. Ella desempeñó un papel crucial en la formación y educación de sus hijos sobrevivientes, Childeberto, Clotario y Teodorico, quienes eventualmente se convirtieron en reyes de los francos. Clotilde les inculcó valores cristianos y les enseñó a gobernar con justicia y fe. Su influencia fue clave en la consolidación del cristianismo en el reino franco y en la política interna del mismo. Clotilde no solo era una madre, sino que también una figura política. A través de su sabiduría y su fe, guió a sus hijos en un tiempo en el que la unidad del reino no estaba garantizada. En un contexto de lucha interna y división entre los hermanos, Clotilde intentó mantener la estabilidad del reino, buscando siempre el bien de su familia y de su pueblo.
A lo largo de su vida, Clotilde nunca dejó de enfrentar el dolor de la pérdida. Tras la muerte de Clodoveo en el año 511, su vida cambió profundamente. No solo perdió a su esposo, sino que también tuvo que lidiar con las tensiones políticas internas del reino franco. La muerte de Clodoveo dejó un trono vacío. Aunque sus hijos asumieran el poder, el reino se dividió entre ellos, lo que provocó conflictos y luchas por el control. Clotilde, como madre y figura central de la familia real, se vio obligada a actuar como mediadora y consejera de cada uno, buscando mantener la unidad en una época de incertidumbre. Sin embargo, el sufrimiento personal de Clotilde no solo fue político. La pérdida de su esposo, a quien había amado profundamente, la dejó marcada. En este periodo de viudez, Clotilde se retiró parcialmente de la vida pública y se dedicó aún más a su vida espiritual. Tras la muerte de Clodoveo, Clotilde se retiró en gran parte de la vida política. Aunque seguía siendo una figura respetada, su enfoque cambió hacia la devoción religiosa. La viudez, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un nuevo camino para Clotilde, uno de reflexión, oración y servicio a Dios. Clotilde dedicó sus últimos años a la vida religiosa y a la construcción de iglesias y monasterios. Uno de sus logros más grandes fue la fundación del monasterio de Sainte-Croix en Poitiers, un lugar dedicado a la fe cristiana y a la memoria de su esposo Clodoveo. Este monasterio se convirtió en un símbolo del cristianismo en el corazón del reino franco y un testamento de la devoción de Clotilde. Su vida como viuda y santa estuvo marcada por una profunda paz interior y su compromiso con la fe cristiana. Aunque el dolor de la pérdida nunca la abandonó, Clotilde encontró consuelo en su relación con Dios y en su dedicación a la construcción de un legado cristiano que perduraría en la historia. Santa Clotilde, a lo largo de su vida, enfrentó tragedias inimaginables: la muerte de su esposo, la pérdida de varios hijos, la división política del reino, pero, sin embargo, su fortaleza personal, su fe inquebrantable y su amor por su familia la convirtieron en una figura central en la historia de Europa. A través de su dolor, Clotilde demostró una fortaleza que trascendió las circunstancias personales. Su legado no solo se construyó sobre la alianza política que forjó, sino también sobre su dedicación a la fe, su maternidad y su capacidad para encontrar la paz por medio del sufrimiento. La vida de Clotilde estuvo marcada también por su devoción religiosa, y después de su muerte su legado se consolidó aún más cuando fue canonizada como santa. La canonización de Santa Clotilde no fue un proceso inmediato. Tras su muerte, su figura fue reconocida por su profunda fe, su dedicación a la evangelización y su papel en la conversión de los francos al cristianismo. Fue en la Edad Media cuando la Iglesia comenzó a reconocer formalmente su santidad, destacando su vida ejemplar y su influencia en la cristianización del reino franco. Su santificación, sin embargo, estuvo enmarcada dentro de una tradición de reinas santas que, como ella, unieron el poder secular con el servicio a Dios. Su canonización también fue un acto simbólico de la Iglesia para consolidar su influencia sobre el reino franco y reforzar la conexión entre la monarquía francesa y la fe cristiana. A través de su santificación, la Iglesia no solo honraba a Clotilde como una mujer virtuosa, sino que también la presentaba como un modelo de fe y devoción para la nobleza y el pueblo francés. A medida que la figura de Santa Clotilde se consolidaba, también lo hacía su culto. En la Francia medieval, el culto a Santa Clotilde creció, especialmente en las regiones donde su influencia fue más profunda, como en París y Poitiers. La construcción de iglesias en su honor fue uno de los principales legados de Clotilde como santa. El monasterio de Sainte-Croix en Poitiers, que ella misma fundó, se convirtió en uno de los centros de veneración más importantes. Además, muchas otras iglesias en toda Francia se dedicaron a ella, consolidando su papel como una de las grandes figuras religiosas del país. Clotilde no solo fue venerada por su fe, sino también por su rol como protectora del cristianismo en Francia. Su esfuerzo por evangelizar y construir iglesias en un reino que estaba en proceso de transición religiosa fue fundamental para la expansión del cristianismo en el país. En este sentido, su legado religioso no solo se limitó a la creación de templos, sino también a la influencia que tuvo en la cultura cristiana de la región.
Santa Clotilde no solo dejó un legado religioso, sino que también jugó un papel fundamental en la construcción de una identidad cristiana para Francia. Al ser la esposa de Clodoveo I, el primer rey cristiano, y la madre de varios reyes francos, Clotilde fue clave en la consolidación del cristianismo como la religión oficial del reino. A través de su influencia, Clotilde ayudó a establecer una base cristiana para la monarquía francesa, que perduraría durante siglos. Su legado como madre de la dinastía merovingia, que gobernó Francia durante varias generaciones, es un testimonio de su importancia no solo en la historia religiosa, sino también en la historia política de Francia. Como madre de los futuros reyes, Clotilde fue una figura central en la formación de la política y la cultura del reino. Además, su modelo de virtud cristiana, su dedicación a la familia y su fe inquebrantable sirvieron como inspiración para las generaciones futuras de reinas y monarcas franceses. A lo largo de los siglos, muchas mujeres de la nobleza francesa miraron a Clotilde como un ejemplo de lo que significaba ser una reina cristiana dedicada tanto a su fe como a su pueblo. Clotilde no solo fue un pilar para su tiempo, sino que también una figura que trascendió a lo largo de la historia. A lo largo de la Edad Media, su vida fue vista como un modelo de la virtud cristiana. Su devoción, su sacrificio por la familia y su dedicación por la construcción de iglesias en Francia inspiraron a muchas mujeres de la nobleza y la realeza. Futuras reinas francesas como Blanca de Castilla fueron influenciadas por el ejemplo de Santa Clotilde, al igual que también otras figuras como Juana de Arco. Su vida como madre y monarca cristiana se convirtió en un arquetipo de la que significaba ser una mujer de fe en el contexto político de la realeza. Además, su legado como protectora del cristianismo en Francia continuó a través de las generaciones, ya que las futuras dinastías francesas se vieron como defensoras de la fe católica. La conexión entre la monarquía francesa y la Iglesia católica se fortaleció gracias al ejemplo de Santa Clotilde. El culto a Santa Clotilde se mantuvo vivo a lo largo de los siglos, especialmente durante la Edad Media. En la Francia medieval, su figura fue venerada no solo por la corte y la Iglesia, sino también por el pueblo. Su imagen como madre fundadora del reino cristiano de Francia la convirtió en un símbolo de unidad y fe. En el Renacimiento, la figura de Clotilde fue rescatada y celebrada nuevamente. Durante este periodo, las monarquías francesas se vieron a sí mismos como los herederos de la tradición cristiana establecida por Clodoveo y Clotilde. La figura de Clotilde como madre de la dinastía merovingia y protectora de la fe cristiana fue exaltada en la literatura, el arte y la cultura de la época. Pero, ¿cómo sigue siendo relevante hoy la figura de Santa Clotilde? En la Francia moderna, su legado perdura. Su influencia en la creación de una identidad cristiana para Francia sigue siendo un componente fundamental de la historia del país. Clotilde representa no solo el vínculo entre la monarquía y la Iglesia, sino también el papel crucial de las mujeres en la formación de la historia religiosa y política de Europa. Clotilde, la reina que transformó el destino de Francia y de Europa, sigue siendo una figura central en la historia religiosa del continente. Su vida y su legado, que abarcan desde la conversión de su esposo hasta su santificación, muestran cómo una mujer, a través de su fe y dedicación, puede cambiar el curso de la historia. Hoy, más de 1500 años después de su muerte, Santa Clotilde sigue siendo un modelo de virtud, fe y liderazgo. Su historia es un recordatorio de que el poder de la fe y el amor familiar pueden transformar no solo una nación, sino al mundo entero. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Santa Clotilde, pero aún no hemos terminado. En el siguiente capítulo veremos los rumores y leyendas sobre Santa Clotilde y su legado final. Así que los esperamos, pero recuerden que la historia está escrita solo por el bando vencedor.
y fervor.